lamento que no hayamos ganado, lamento, y bueno, mangos que me vendí, mangos que tiré, no, o sea, no teníamos ni con qué defendernos porque ni siquiera teníamos actas. Y eso es una lección, no podemos ir a una elección si no tenemos el acta de la casilla que nos tocó cuidar. Impugné la elección, ni siquiera lo que fue evidente, que fue las mañaneras del presidente metiéndose en la elección, fueron sancionadas por el Tribunal Electoral. Ni siquiera la violencia política, cuando el presidente dijo que a mí me había puesto un grupo de hombres, fue sancionada por el Tribunal Federal Electoral. Son unos sacones. No quiero ser candidata de nada. No se confundan. Yo ya cerré esa parte, lo hice con muchísimo cariño por el país. Es una madriza, es una cosa impresionante lo que vives cuando enfrentas a un gobierno autoritario. Familia Tipical, muy buenas noches, bienvenido a un nuevo programa que es Cenando con nuestras adorables hermanas Xochitl Gálvez y Kenias López Rabadán. Bienvenidas a su casa otra vez. Qué gusto. Saben lo que las queremos y respetamos, y nada más que sepan que esta es su casa, siempre ha sido su casa, siempre será su casa. Y a la familia Tipical, que está muy contenta de verlos, gracias por verlos. Y los que sigan molestos y tristes, les respetamos absolutamente su estado de ánimo, pero eso no quita que tengamos a dos mujeres muy brillantes, en la cual nos van a soltar conceptos que nos van a hacer aprender y entender mejor la política mexicana. Y yo les pido que en lugar de estar enojados, como estaban hoy en la mañana, le den la bienvenida a dos mujeres que aman a México, que son atípicas al 100% y que además son la gente más noble y leal que conozco. Bienvenidas a su casa. Una pregunta, ¿van a tener invitados o siempre van a ser ustedes? Vamos a tener invitados. Van a tener invitados. Vamos a intentar que cada semana tengamos un invitado experto en la materia para que pueda platicarnos y platicarle a la familia Tipical sobre los temas de esa semana. Por ejemplo, la semana que entra vamos a invitar a un experto en presupuesto, a ver si acepta Fernando Galindo venir. Él fue subsecretario de Hacienda, fue diputado federal de la Comisión de Presupuesto, es un expertazo en materia de presupuesto, para que nos explique y nos diga pues, muy bien cómo está el presupuesto, y no solo nos vayamos con los que dicen uno, lo que dicen los otros, qué dicen los técnicos. Creo que eso es muy importante. Buenísimo. Oye, ahorita decía un periodista en el radio, es que si tú escuchas al gobierno, todo es maravilloso. Y si tú escuchas a la oposición, es imposible llevarse a cabo. Hay que buscar un punto medio, digamos, racional, para poder construir a favor del presupuesto 2025, que sí, evidentemente sí hay cosas que están del nabo, pero hay otras que hay que hacer, exacto. O sea, el crecimiento de programas sociales es real, casi el 25% del gasto se va a programas sociales, del gasto de inversión. Obviamente pues, se le quita salud, se le quita educación, y es lo que nos tienen que explicar. Tú tienes unas cosas, obviamente te dieron tus 12,000 pesos de 2 bimestres o 4 bimestres, pero pues a lo mejor no hubo medicamentos, a lo mejor las carreteras están del nabo, y eso es lo que vamos a tratar de explicar. Oye, Larraqui, ¿nos extrañaste? Mucho, di la neta. ¿Sí? Neta, ¿por qué no? Árdanse los que estaban en los programas. Y Dalita, ahí te dejamos. Bienvenida tú también, Dalita. Di cuántos Dios quieres. Buenas Dios los noches. bendiga a todos y mucho éxito. Gracias. Bye. Dalita. Carlitos, buenas noches a Kenia y a Xochitl. Bienvenidas de regreso a esta su casa Tipical TV. La gente está muy emocionada de volverlas a ver. Ya tenemos algunos comentarios y como siempre tenemos que recordarles que sus likes son súper importantes y nos ayudan muchísimo. Y para arrancar muy bien este estreno vamos a establecer la meta de likes bastante fácil. Yo creo que podemos lograr 2,000 y poco a poco la iremos subiendo. Si están muy enojados, denle like. Exacto. Si están contentos, denle like. Si están crudos, denle like. Si están sobrios, denle like. Si fueron a ver ayer a Paul McCartney, denle like. Oye, a ver, espérame, no. Según estoy viendo en mi teléfono, Dalia, tenemos ya más de 1,000 conectados. Así es. Lo primero que hay que pedirle a los que están aquí, primero, qué chidos, porque lo pusimos en las redes.
tú lo pusiste, yo lo vi, yo te di retweet, te compartí. Sí. Y la gente súper prendida, ya sabes, de todo. Sí, y digo, qué bueno que aquí, yo sé que los que nos ven en Atypical, pues son gente 100% en contra, muchos de ellos de lo que ha hecho Morena. Yo antes que nada quiero agradecerles a todos aquellos que sí hicieron algo en esta elección presidencial. Yo trabajé intensamente, bueno, tú fuiste ahí, mi jefa de oficina, no paramos un solo día. Hubo una elección de Estado, lo sabíamos, con todos los recursos públicos, con una campaña anticipada desde hace muchos meses. El propio Marcelo Ebrard le reclamó a Claudia Sheinbaum que estuviera gastando recursos públicos, que estuviera a los servidores de la nación operando para que ella fuera la candidata, y todo eso se dio. Yo de corazón, gracias, ya estuve aquí en Atypical dando las gracias, y la verdad de las cosas es que voy a ir contando algunas de las experiencias. Las netas. Las netas. Voy a decir las netas. ¿De qué pasó? De qué pasó. Por ejemplo, pues no tuvimos recursos para la campaña. Los partidos políticos gastaron el dinero de la campaña como ellos quisieron gastarla. Por eso no había publicidad. O sea, y a mí me reclamaban. Pero gracias a los que se hicieron llamar los Xochilovers, que mandaron a hacer estampas, que mandaron a hacer lonas, que pintaron bardas, que gastaron su dinero, su gasolina. Hubo gente que de verdad hizo muchísimas cosas de corazón, gracias. Hubo militantes del PAN, del PRI, que sí hicieron campaña, del PRD, que sí hicieron campaña, que sí se tomaron en serio. Y bueno, lo que sí tengo que decirles es, hay un tema que creo que es muy importante que sepan. Solo cubrimos el 40% de las casillas. Oye, hay muchas preguntas que están aquí poniendo el auditorio. Yo les quiero contar, la neta, es que hablamos Xochitl y yo y dijimos, a ver, vamos a tener este programa, primero Dios, cada semana, todos los lunes, vamos a platicar con todo México sobre nuestra visión, que por supuesto hay que reconocerlo, es una visión de oposición al gobierno, porque sabemos claramente que las cosas pueden ser mejores. Pero yo le decía hoy a Xochitl, yo he encontrado en estos últimos meses en Xochitl una gran amiga, es una persona que yo, bueno, siempre reconoceré. Era impresionante el trabajo físico e intelectual que hace en la campaña, y te lo quiero decir aquí públicamente, Xochitl, es de admirarse cómo no hubo un día que dijeras, ya, estoy súper cansada, físicamente tengo gripa o lo que sea, o temperatura o el estómago, me voy a ir a mi casa. Nunca lo hiciste. Anduve con tifoidea, anduve con influenza, sí, impresionante. Me dio COVID, me dio todo en la campaña y ahí seguí. Hay un tema que creo que sí es importante. Esa noche salimos a las... ¿Cuál noche? Del 2 de junio. O sea, el día de la elección. El día de la elección salimos a las 7 de la noche a decir que habíamos ganado, Kenia. Nos dijeron, las 7 de la noche, efectivamente. O sea, eso significa, para darle contexto al auditorio, recuerden, las casillas se cierran a las 6 de la tarde. Entonces, había encuestas de salida. Había encuestas de salida. Los partidos dijeron que habíamos ganado la Ciudad de México, que habíamos ganado Veracruz, que habíamos ganado Puebla, que habíamos ganado Yucatán, que habíamos ganado Guanajuato, que habíamos ganado Morelos y que MC había ganado Jalisco. Y si así era, pues entonces le habíamos dado una patiza a Morena, ¿no? O sea, aparentemente. Eso decían muchas de las encuestas que tenían los partidos políticos, que son los que estaban coordinando la campaña. Y bueno, alrededor de las 9, 10 de la noche, pues los resultados fueron fluyendo, pues no así, ¿no? Efectivamente, no habíamos ganado estos estados, se habían perdido, había un conteo rápido. ¿Qué es el conteo rápido? Se seleccionan 5,000 casillas, llegan los resultados de esas casillas y son lo que te da la tendencia en la elección. Yo volteé a preguntarle al presidente del PAN, le volteé a preguntar al presidente del PRI que si los datos que estaba dando el INE coincidían con lo que teníamos, y dijeron efectivamente, son iguales, efectivamente pues perdimos la elección por muchísimos votos. Entonces, por eso yo salgo a reconocer esa noche la derrota. ¿A qué hora fue? 11:30 de la noche. Ok, es que vale la pena hacer historia, este programa, no vamos a hablar todo el tiempo de la elección, O sea, digamos, si les parece bien al auditorio, este programa será
para recordar esa fecha y sobre todo, pues un poco para decirles gracias a todas y a todos. En todo el país recibimos cariño, recibimos rosarios, recibimos abrazos, recibimos una muestra infinita de amor de toda la familia típica. Yo quiero decirles, no hubo un solo lugar en campaña que yo no hubiera pisado, que alguien hubiera llegado y hubiera dicho, te veo en Atypical, soy de familia Atypical, veo los programas de A, B, C, D, porque hay gente que se ve que se echa 3 o 4 programas seguidos. Así es que este programa es para decirles a todos muchas gracias. Y también para recordar, por supuesto, que se toman decisiones en el momento, que se toman decisiones con la cabeza y también, ¿por qué no?, con el estómago, con el corazón. Y la primera decisión, que no es fácil, me imagino, mi querida Xóchitl, amiga, no es fácil porque te partiste la cara, la vida, tu tiempo, tu dinero, tu familia durante muchos meses. Entonces, salir a aceptar que otra señora, que otra persona gana, vamos, ni en el fútbol, carajo, ¿no? Hasta cuando tus hijos van a jugar y te ardes de que digas, híjole, ¿por qué perdieron si llevo trayendo todos los sábados a mi hijo a jugar fútbol? O en su caso, esto que es tan trascendente, que es hablar del país. El tema era la diferencia de votos, Kenia. Sí. Era una diferencia tan grande que era lo correcto, que era lo ético, que era lo que tiene que ser una persona de bien. Yo sé que todos habían dicho, no, reconoce, di que te la robaron. Claro que fue un fraude. Eso sí es cierto. A ver, vamos a poner las cosas. Sí fue un fraude en el sentido de que el gobierno usó los programas sociales, claro, amenazó a la gente, intimidó, por supuesto que metió votos, pero para mí la enorme responsabilidad, y hace rato decían que María Corina, sí, nada más que los venezolanos cubrieron el 80% de las actas, de las casillas. Aquí los partidos políticos, y a mí sí déjame hacer una crítica a los partidos políticos le fallaron a México, porque no pudieron cubrir las casillas, y tampoco dejaron que otros cubrieran las casillas. Eso fue también un tema. Había muchos ciudadanos que querían cuidar casillas, pero que no los inscribieron. Entonces, el primer problema que teníamos es que no teníamos cubiertas las casillas y teníamos que creerle a lo que decía el INE, porque era el que estaba dando el resultado oficial. Un grupo de ciudadanos se ha dado a la tarea de juntar actas. Llevan 17,000 actas. ¿Lo de Pedro? Sí, lo de Pedro Ferriz. Ya hablé yo lo vi el otro día en público, o sea, en vivo, digamos, en un evento, y yo lo abracé con tanto cariño y le dije, mi Pedro, muchas gracias por tu tiempo, por tu energía, porque claro que todos queremos saber qué pasó el día de la elección, más allá de nuestro, digamos, de nuestro estómago. Pedro, y a todos sus amigos, muchas gracias. Ellos se han ido a reunir con los partidos políticos, a pedirles que les entreguen las actas que tengan, y hasta el día que los vi, ningún partido político se las habían querido dar. Yo no las tengo. No sé si las tiene el PAN, no sé si las tiene el PRI, las tiene el PRD. Para que pudiéramos tener un universo más amplio de actas. Ellos solo tienen 17,000 de las que mandaron. Y obviamente si mandan las actas de Las Lomas, las de Garza García Nuevo León, las de Benito Juárez, claro, las de Querétaro, las de Guanajuato, pues seguramente ahí el resultado es a nuestro favor. Entonces, en ese sentido, lo que quedamos con este grupo es sigamos consiguiendo información, pero lo que sí estuvimos de acuerdo es que con ese número de actas, que no es una muestra representativa, no es factible decir que ganamos la elección. O sea, yo no me atrevería a decirlo porque no es una muestra representativa. Soy respetuosa de lo que están haciendo, pero también, pues de repente, pues sí, que no me echen a la gente diciendo, es que tú no defendiste. Oigan, y entonces Taboada, ¿por qué no defendió la ciudad si ganó? Entonces, ¿por qué Renan? Debió de haber ganado. Taboada debió de haber ganado. Renan, ¿por qué no defendió si ganó Yucatán? Pues también debió de haber ganado. Yunes en Veracruz, ¿por qué no defendió Veracruz y ganó? O sea, Puebla. O sea, la verdad de las cosas es que hubiera sido un gran gobernador. Un gran gobernador, pero lo que tenemos que reconocer es que en esta elección ganó el miedo, ganó la coacción, ganó la compra, y bueno, pues en ese sentido, yo lo único que quiero decirles es, no dejé de trabajar un día, luché, sigo pagando multas, sigo pagando a algunos proveedores que los partidos no les pagaron, no saben, qué fácil es
decir te vendiste, se metieron con mi familia, con mi marido, con mis empresas, con mi vida personal, o sea, te hacen pomada y nunca me di por vencida. Oye, hay un montón de preguntas, de verdad, miren, gracias, no sé si nos quieres dar, venga. Tenemos la pregunta de Eduardo T. y dice, pregunta para Xochitl, ¿qué opina de los conteos de Pedro Ferriz? Justo lo que estoy diciendo es que él recibió 17,000 actas de los ciudadanos, pero son 170,000 actas, o sea, es un 10% del acta. Y si algún matemático me está viendo, que yo he consultado con varios, lo que ellos dicen, sí es factible dar un resultado hasta con menos actas, pero tiene que ser un muestreo de todo el país, del norte, del sur, del centro, y por ejemplo, el día que nos vimos, no tienen actas de 5 estados de la República, Oaxaca, Hidalgo, Guerrero, Campeche, pues que son estados donde Morena pues tuvo una votación muy amplia. El otro día estuve en Ciudad Juárez con panistas de cepa, también ahí me reclamaban y me decían, no, es que no defendiste. Le decía, ¿tú cuidaste Casillas? Sí. ¿Cómo quedaste? No, pues perdimos. ¿Tú? ¿Cómo quedaste? No, pues perdimos. O sea, de 10 personas que les pregunté en Ciudad Juárez que habían cuidado Casillas, en las 10 habíamos perdido. Entonces, pues es que es algo que nos cuesta trabajo creer, aceptar. Sí. Y si están más contentos escribiéndome un tuit, mentándome la madre, pues venga. El tema es que ustedes estén bien emocionalmente, que su salud mental mejore. Yo aguanto vara, a mí se me resbala todo, pero en general hay un buen trato de la gente. A ver, yo he estado con Xochitl en estos días, digamos, y hay muchísima gente que te quiere, que te ve, porque eres hoy una líder en México. Y claro que tiene que ver con que hoy en México necesitamos mujeres y hombres líderes en la oposición que puedan llevar la voz de millones de mexicanos. Y que así como tú no dejaste, digamos, de hacer un día de campaña, incluso después de la elección, has seguido recorriendo al país. Voy a estar en Sonora, por cierto. ¿Cuándo? El viernes estaré en Sonora, en Hermosillo, sí, saludando a los ciudadanos. En fin, acabo de estar en Colima, y vamos a seguir caminando el país. Y eso se tiene que hacer. Mira, yo veo muchísima gente que nos está escribiendo. Por cierto, ya vamos a llegar a 3,000 personas conectadas. Estamos a punto de tener 3,000 personas conectadas. Y quisiera contestar una pregunta, que los abandoné en el momento más difícil. No, ustedes me abandonaron a mí en el momento más difícil, en el momento de pagar las deudas. Órale, vengan. Deposítenle a Típica, a Xochitl Gálvez. Me siguen llegando multas y yo no veo el apoyo de parte de ustedes. O sea, yo seguí yendo a los estados. O sea, si los partidos te dicen, coincide el resultado que tenemos con el que está dando el INE, y ellos son los que podían tener actas, ¿con qué actas íbamos a pelear? Hubo un caso, por ejemplo, en Chiapas, que el INE reconoce que se plancharon boletas, que ellos lo detectaron. Las famosísimas boletas en 17 casillas. ¿Puedes contarle a mi tía que nos está viendo? Las boletas planchadas son boletas que ni siquiera las doblaron ni votaron por Morena y las metieron así. O sea, una boleta que teóricamente tú revisas, lees, doblas y luego metes en una urna, pues es distinta a una boleta que no tiene nada, que está planchadita, por eso le dicen planchadita, y las porque metieron, ni siquiera alguien las dobló. En ninguna de las 17 casillas había un representante de la oposición. En ninguna, para que levantara un acta y se pudieran anular esas casillas. Y resulta que a pesar de que el INE se enteró que tenía boletas planchadas, no anuló las casillas porque ningún partido le impugnó. O sea, así es la ley electoral. Entonces, yo más bien diría, muchos de ustedes que abandonaron su casilla, porque hay muchos que les pagaron para que no fueran, hay muchos que les dio flojera. ¿Cómo? Morena les pagó para que no llegaran. Pero no los de la familia Típica. Eso estoy segurísima que se quedaron hasta el final. Muchos les dio flojera y no fueron. Ellos sí me abandonaron en el momento más difícil. El 40% de la gente no fue a votar, Xochitl. A ver, yo creo que... Y el 60% de casillas no las cubrimos. Sí, es impresionante. Hay cosas que reflexionar y decir, ¿qué hicimos mal? Y me parece que hay muchas cosas que se pueden haber hecho mejor. Y hay muchas cosas que hicieron muy, muy bien, pero ante esta cantidad de operación política y económica del gobierno, por supuesto que es muy difícil salir adelante y son de las cosas que yo creo que tendríamos que, como oposición, analizar en los próximos días para hacer una
pues yo diría una comunicación clara. Hoy teníamos una plática, Xochitl y yo le decía, a ver, es que yo estoy convencida que hay que agradecerle a la gente que paga impuestos, porque gracias a esa gente es que usted adulto mayor, es que tu abuelito, es que tu mamá recibe un programa social. Esto es, no es gracias a López Obrador, mucho menos gracias a Sheinbaum, ni al siguiente, es más, siendo tú presidenta no hubiera sido gracias a ti, es gracias a las personas que pagan impuestos. Y una de las reflexiones es cómo vamos a poder transmitirle a la ciudadanía que la señora, vamos a ponerle de nombre mi tía, que mi tía que tiene 80 años, sepa que ese dinero que recibe se lo dan los impuestos de todos los que nos escriben, del Balcero, de Berta, de Mix, de Jorge, de Eduardo T, de Lourdes Mariano, que los impuestos de todos ellos hacen que mi tía, llamémosle por darle un nombre, que tiene 80 años, recibe un programa social. Pero muchas cosas que hay que reflexionar, Xochitl, es ¿por qué no convencimos a las personas de que salieran a votar? Primero porque en general hay un sector de la gente que no tiene ningún interés a votar. O sea, lo más que hemos logrado que salgan a votar es el 70%. En esta ocasión hay un 10% que no salió a votar. Yo sí creo que nos pesó mucho cierta historia de los partidos. O sea, hay gente que no quería votar por el PRI, hay gente que no quería votar por el PAN, que no quería votar por el PRD. O sea, yo creo que los partidos políticos han dejado a deber muchísimo a los ciudadanos. Estos escándalos que vemos en los partidos políticos, los partidos políticos se alejaron de los ciudadanos. Yo creo que no solo nosotros tenemos que hacer una reflexión, también los partidos políticos tienen que hacer una reflexión de por qué no tuvieron la confianza de las personas. Porque vamos a suponer que la de la presidenta les caía re mal, era bien taruga, ok, ¿y los gobernadores? ¿Y los diputados? ¿Y los senadores? ¿Y los alcaldes? O sea, pues es que nomás se van contra mí, bola de montoneros, pero no son capaces de cuestionar a los partidos políticos, no son capaces de cuestionar a muchos otros candidatos que ni siquiera hicieron campaña. Yo les voy a decir las razones por las que Morena tuvo un triunfo tan brutal. Uno fue que sí usaron una frase de primero los pobres. Si hay un sentido de pertenencia y la gente dice es que sí le importamos a López, y eso es entendible. Y luego, pues hay una derrama económica en programas sociales que dicen, pues es que... ¿Cuántos billones de pesos gastamos en programas sociales por año? Más de 700,000 millones de pesos. O sea, por 7, 6... ¿En sexenio cuánto se gastó él? No, bueno, más de 4 billones de pesos. Billones, o sea, millones de millones. Es una cantidad de dinero y hay que reconocer a la gente que pues lo siente en su bolsa y dice, pues mira, con otros gobiernos me daban, pero no tanto. Aquí sí les dieron mucho. Lo que no se han dado cuenta, y ese es quizá el trabajo que tenemos que hacer desde la oposición, es, yo fui ahora para Día de Muertos a mi pueblo, bueno, las calles están hechas pomada, los baches, o sea, es una cosa tremenda el tema del estado de las carreteras. Sigue habiendo un problema grave en el sector salud. Oye, a ver, pero sí la neta hay que reconocer que sí está chido que te den un programa social. Pues sí. O sea, sí está padre porque tú ves ahí en el dinero tangible y luego vas un recurso. Y lo pagas en medicamentos, pero ya lo tuviste. Pero al final, digamos, un poco la gente no se enferma cada mes y sí recibe su lana cada mes. Pues los adultos mayores en general tienen que estar comprando medicamentos para la presión, medicamentos para la diabetes, pero bueno, ahí las farmacias con productos similares se los venden baratos. Yo tengo que decirte, yo siempre he votado a favor de los programas sociales porque sí creo que es justo, yo le llamo la redistribución de los recursos. O sea, esto es, el gobierno recibe de los que pagan impuestos, de millones de mexicanos que pagan impuestos, recibe el dinero, y lo que hace mal este gobierno no es los programas sociales, sino son, por ejemplo, las mega obras. Tú le has dado seguimiento, por ejemplo, a la refinería. ¿Le has dado seguimiento? Hablemos del presupuesto ahora. Bueno, ya, les damos la vuelta, pueden seguir llamando, pueden seguirme mentándome la madre, yo voy a seguir trabajando, yo no hice nada indebido, no tengo nada de qué avergonzarme, yo hice lo que tenía que hacer, hice lo correcto
Y ojalá, pues, estos de la carpeta, pues podamos tener las 170,000 actas, pero en buena medida no las tenemos porque pues no las hay, no las tuvimos. Oye, preguntaban hace un rato si si tu familia había sido amenazada. A ver, durante toda la campaña vivimos con los videos de Juan Pablo, haciendo públicos a mis clientes. Ninguna de las denuncias proliferó y me hicieron un desprestigio tremendo, se metieron con todo, pero no fue amenazada. A ver, la noche del 2 de junio había una diferencia de 19 millones de votos a favor de Claudia. O sea, esa es la verdad. Y yo me comprometí que siempre les iba a hablar con la verdad. No fue una diferencia de 30,000 votos, de 80,000 votos, fue una enorme diferencia. ¿Cómo obtuvieron esos votos? Pues eso es lo que tenemos que investigar, porque la gente decidió, pero lo decidió, estaban en esas urnas, muchos yo creo que sí los compraron, muchos los metieron de manera indebida, pero nuestro problema fue que no tuvimos representantes de casillas, y eso era responsabilidad de los partidos políticos. Me hablan de María Corina. En Venezuela llevan 25 años de dictadura. Eso es un tema. Sí, está pobres. Terrible. Cubrieron el 80% de la casilla. Lo primero que tendríamos que hacer para la próxima elección del 27 es cubrir el 100% de casillas para que no nos metan votos planchados, para que no compren votos, para que no rellenen urnas, porque en buena medida, en lugares remotos donde no tuvimos nosotros presencia, ¿pero de quién es culpa que no hayamos tenido presencia? Pues de los partidos políticos. Me parece, yo no voy a exculpar a nadie, pero sí me parece que fue una consecución de errores, ¿no? O sea, los partidos políticos, probablemente mucha gente que hubiera querido ayudarnos, pero no les dimos el camino de cómo ayudarnos. Porque no, probablemente. Kenia, no los defiendas. No los defiendo. Pero porque hay todo un negocio alrededor del cuidado de las casillas. Todo un negocio. Pero habrá gente que no quiera cobrar para cuidar una casilla. Por eso, pero entonces, como si hay paga, no sé. Ese es un tema que los partidos tienen que analizar. No se debería de pagar por cuidar una casilla. No, porque si vamos a suponer, tú le dices a alguien, oye, yo te voy a pagar 500 pesos, llega a Morena y le da 1,500 pues y nos jodimos. Pues ahí está el problema. Claro. Bueno. Ahora, sí es cierto que se necesita reconocer que estuvo mal para corregirlo. Yo escuchaba a María Corina, que es, digamos, la gran líder en Venezuela, que mueve corazones y vemos a miles de personas en la calle y que sabemos que hay historias súper rudas en Venezuela de gente de la oposición que, pues digamos, los han inhabilitado para trabajar, se han tenido que salir de Venezuela, ir a otros países con todo y su familia, porque en la oposición pues hay una persecución brutal. Y bueno, incluso María Corina no pudo ser la candidata a la presidencia justamente por todo el agandalle y el abuso de poder. Es obvio que si nosotros ahora nos ponemos a ver, oye, ¿y por qué María Corina hoy? Y todos sabemos que el régimen de Maduro perdió. O sea, ¿cómo hay esa certeza? Porque cuidaron las casillas, porque tuvieron el 80% de las actas. Y ahora, de los que me están viendo, ¿quién se va a animar a ser candidato a la presidencia en el 30? ¿Quién va a levantar la mano? ¿Quién va a empezar a recorrer el país? ¿Quién se va a poner a trabajar? Porque es bien fácil. Mira, dice Ingrid, hay que reconocer para mejorar, para ajustar. Sí se necesita eso, ¿no? O sea, yo me refiero incluso cada uno de nosotros, cada dirigente de partido, cada militante de partido, cada ciudadano que no tiene nada que ver con los partidos, saber qué vamos a hacer, cómo vamos a estar atrás del Twitter. Pues está fregón, pero no resuelve el problema. O digamos, a lo mejor, pues sí está chido el Twitter, yo que amo el Twitter, pero además ir con los partidos y decirle, oye, yo voy a cuidar porque yo quiero... yo quiero ser candidato. Ah, claro. Bueno, no, pero... a ver, yo aquí estoy, soy una gente trabajadora. A mí no me pudieron encontrar corruptelas, no me encontraron más que un hijo saliendo mal en un antro, es todo lo que me encontraron. Al final, todas sus difamaciones se cayeron. Pero debe haber mucha gente valiosa en el país. A mí lo que me gustaría es poderle pasar la estafeta a alguien y que no le toque empezar de cero. Sí. Nosotros empezamos de cero. Es más, siendo franca, no había ni candidato para la presidencia de la República. O sea, los partidos
Se tardaron. El candidato a la presidencia de la República tiene que empezar a trabajar en el 27. A ver, y si hay que reconocerte, Xochitl, para todos los que, claro, reclaman, nos reclaman, de pudo haber sido mejor, pudimos habernos hoy exigir o reclamar fraude y todo eso. A todos muchas gracias, porque yo cada que leo, en vez de enojarme, yo digo, aquí hay un ser humano que quiere algo mejor. O sea, cada que alguien me pone, es que nos hicieron fraude, es que las boletas planchadas, es que las sábanas y todo eso, yo, en lugar de sentirme mal, yo me esperanzo, porque digo, aquí hay una persona que quiere un mejor gobierno. Cubrir el 100% de las casillas en el 27. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. No nos puede volver a pasar que tengamos casillas descubiertas donde Morena y sus aliados se den el lujo de meter los votos que quieren, comprar votos, no instalar casillas. Es más, sustituyeron a muchos juntas de casilla, las mesas directivas. Ah, claro. Pero hay que las sustituyeron. A mi tía. A ver, una casilla tiene una mesa directiva, que son los ciudadanos que se sortean. El secretaria y escrutador. Okay. Son 3 personas que van, que te visitan a tu casa, te dicen, oye, ¿quieres ser presidente de casilla? Tú dices que sí, te capacitan, ya está todo. Y el día de la elección no llegas. Y entonces ponen a los 3 primeros que están en la lista y ¿qué creen? Todos eran morenistas. Y entonces ya tu mesa directiva de casilla ya fue de morenistas. Y luego no llega el representante del partido político. Claro. Pues ahí tuvieron, ahora sí, para atascarse los de Morena. ¿Sabes qué hicieron y hacer lo en Venezuela? Ahora, el tema es que en Venezuela lo hicieron 25 años después, ¿no? O sea, nosotros llevamos 6 y yo le ruego a todo México, no nos podemos esperar como en Venezuela 25 años. Necesitamos ponernos las pilas, ser positivas y decir, vamos a salir adelante. Pero en Venezuela lo que hicieron es que cada representante de partido tenía varios suplentes, o sea, si a este representante lo compraba el gobierno, había otros más. E incluso a este representante lo cuidaban o lo acompañaban otros más del movimiento de María Corina Machado. Eso es lo que nosotros, Xochitl, tenemos que hacer en la próxima elección. Pero los partidos políticos, de verdad, había muchísimos seguidores de nosotros que querían cuidar una casilla y que los partidos políticos no los dejaron cuidar. A veces hay alguien de aquí que haya intentado ser representante de casilla, les pasamos el nombre a los partidos políticos y quedaron en llamarles y nunca les llamaron. Esa es una de las tremendas quejas, porque te digo, porque en los estados ya hay toda una red de corrupción. O sea, el tema es que, ¿qué hacen? Vamos, para contarle a la gente. Reciben la lana. Ya dicen, a ver, yo voy a contratar a 1,000 y esos 1,000 me van a costar 1,000 pesos cada uno y entonces con ese disque apoyo, no sé ese millón de pesos te llega y supuestamente le llega a todos los que tú tienes y entonces les dices, pues quédate con 500, me das 500. Y ni llega nadie. Y ni llega y jodidos nadie. Todos. Y ahí se jodió la cosa. Bueno, de entrada eso es ilegal, ¿eh? O sea, y sí cobraron el dinero. Eso debe ser ilegal. Sería interesante ver a cuántos se le pagaron y a cuántos llegaron. Ahora, si vamos a tener una elección pronto, porque, a ver, 2 años es pronto, la neta. O sea, hay que ponernos las pilas ya. Hay que ver cómo las estructuras de cada municipio pueden cuidar las próximas elecciones. Porque ustedes creen que va a repetirse el cochinero y que al gobierno no le pase nada. O sea, yo no puedo imaginar que en las próximas elecciones del 2027 la discusión en el tribunal, si tenemos tribunal, porque así como vamos de fregados va a estar todo cooptado, pero que estemos discutiendo una sobrerepresentación en donde se vuelvan a agandallar toda la Cámara de Diputados, en donde hoy tenemos una Cámara de Diputados, Xochitl, impresionante. Han presentado iniciativas, tú que sabes de derecho parlamentario, han presentado iniciativas y aprobado reformas el mismo día, algo que no se había visto nunca, es un cochinero legislativo. ¿Ustedes creen que un legislador puede leer una iniciativa, razonarla, debatirla, encontrar, digamos, puntos buenos y puntos malos para mejora del ciudadano? Todo eso en un día y en horas para modificar una ley. Por supuesto que no se puede. Tendrías que allegarte información, abrir parlamento abierto, saber con los expertos de qué se trata. Estos compadres
que tienen la mayoría en Cámara, todo eso, todo ese cochinero lo hacen en un solo día. Bueno, pues entonces, si no queremos que vuelva a pasar, anímese a participar, partidos políticos abran sus espacios a los ciudadanos tengan causas, no se puede ganar una elección nada más diciendo yo soy el más popular en Twitter, no, hay que empezar a caminar la calle, hay que empezar a hablar con los vecinos, hay que empezar a hacer un contrapeso, finalmente, pues yo lo que les diría es, aquí estoy, he estado recorriendo el país, ya visité 16 estados, me faltan otros 16 estados, lo hago con mis recursos personales, de mi bolsa, obviamente ya estoy trabajando de ingeniera porque pues yo tengo que vivir de algo, yo no tengo así, pues yo no he robado un peso del gobierno y estoy muy orgullosa de haber hecho el trabajo, lo hice con enorme gallardía, lamento que no hayamos ganado, lamento, y bueno, mangos que me vendí, mangos que tiré, no, o sea, no teníamos ni con qué defendernos porque ni siquiera teníamos actas. Y eso es una lección, no podemos ir a una elección si no tenemos el acta de la casilla que nos tocó cuidar y creo que ese es el tema que tenemos que organizar para el 27 y ahí voy a poner mi experiencia, mi conocimiento, no quiero ser candidata de nada, no, en el 27. No se confundan, yo ya cerré esa parte, lo hice con muchísimo cariño por el país, es una madriza, es una cosa impresionante lo que vives cuando enfrentas a un gobierno autoritario, pero si no queremos ser víctimas del autoritarismo, más nos vale que nos pongamos a trabajar y que nos dejemos de pelear entre nosotros, créanme, sí. Entre nosotros no es el pleito, échenle pleito a los de Morena, claro. Échenle pleito a los senadores y diputados gandallas. Por ejemplo, hablemos del tema de la Comisión de Derechos Humanos, Kenia. Ese es un tema que a ti y a mí nos tocó, ese video que anda rolando por ahí que Anaya subió, una servidora lo hizo. Una servidora se puso a ver horas de video para descubrir a dónde se habían robado los 2 votos. Y en el video, ahorita se los voy a dejar aquí en la Liga de Atypical, de cómo votaron un número de senadores e inventaron 2 votos y con esos 2 votos impusieron a Rosario Ibarra de Piedra en esa elección. No obstante, que llegó de manera ilegal, pues no hizo el menor esfuerzo por ser una titular de la CNDH, pues que aprendiera, que estudiara, que se mereciera repetir. Oye, es que nos están diciendo, que está querida, ahí. Que lo tiene aquí la producción. ¿Quieres que lo veamos, que lo compartan? Exacto. Ese video, o sea, en mis ratos libres me ponía a ver y dije, pues, ¿dónde se quedaron los 2 votos? Pues, como vas viendo cómo van contando, ¿no? Cómo hacen un lado un voto. Podemos poner el video y podemos ir platicando nosotros, ¿les parece? ¿Sí podemos hacerlo? Pues sí. Ahí está, venga, vamos a darle. Este es para recordarle al auditorio, esto fue hace 5 años. Ay. En esa elección se tenía que definir quién iba a presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En ese momento había 3, es una terna, que se presentan ante el Pleno de las y los senadores. ¿Qué dice la Constitución? Que para presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos se requieren 2/3 partes. Esto es, 2 de cada 3 senadores deben de votar por esa persona. Xochitl. Pues sí, y había una que había sacado 7 votos y solo le pusieron 6. Ajá. Y uno de esos 7 votos se lo dieron a Rosario Piedra y había otro voto pues que lo apartan. Y entonces de esa manera pues se roban los 2 votos con los que Rosario Piedra llega, pero bueno, eso se los dejo ahí. Ese es nada más para que vean lo que son capaces de hacer los de Morena, robarse los votos. Si se robaron 2 votos enfrente de todos los senadores, sí. Que no se robaran votos ahí en la Sierra de Guerrero, en Chiapas, en Oaxaca, en Veracruz, pues claro que se los iban a robar. Bueno, si hubo un diputado que votó estando en otro país. No, ese diputado se fue a la Serie Mundial y no es cierto que se debe a la intermitencia del Internet. Cuando se cae el Internet, son como paquetitos los que se están mandando de datos. Sí. Se quedan guardados sí. Y cuando se restablece el Internet, se vuelven a mandar los datos, pero no se modifican los datos. Al menos que alguien le meta la mano negra en la computadora y vote por el diputado. Pero a ver,
lo del diputado, lo del helicóptero de Monreal, esos son unos cínicos, son unos bandidos, son unos impresentables. Oye, lo del helicóptero, pues, digamos, para el auditorio, y muchas gracias, porque ya llevamos, ¿cuántos en este momento? ¿Cuántos estamos? Ya tenemos 2,600 likes. Muchísimas Ya gracias. ya ven, ¿qué les cuesta? Pónganle like, sean buenos, pónganle un corazón. Si se enojan, ponle like. No, Si son están felices, alegres, póngale like. No, pero exacto. sí es que los de Morena nos ven. Ah, O sí. sea, esos ácidos son los de Morena. Está chido que nos vean. Bueno, Muy bien. viene Rosario Piedra de regreso. Decían en mi pueblo que el arte de la política es tragar caca sin hacer gestos. Yo cuando... ¿Sí? Sí decían. Yo nomás le he olido, nunca me le he tragado. Cuando hacen la entrevista de las candidatas, porque se ve que la candidata favorita de Claudia, pues no era Rosario Piedra, ¿no? Y en ese sentido ¿Quién era la favorita de Claudia? Pues yo según Nacheli Ramírez. Nacheli Ramírez. ¿Por qué se dice que es la favorita? Porque lo estuvieron diciendo los senadores de Morena, que había línea, que ellos querían a Nacheli, pero que había línea para que fuera Rosario Piedra. No decían de dónde era la línea, todo mundo se entiende pues que no era la de Palacio Nacional, porque la línea de Palacio Nacional era Nacheli, la verdad. ¿Por qué? Claudia, no te enojes, pero la neta así era. Y pues yo creo que para no confrontarse con el presidente, para no crear conflicto, pues ella al final acaba aceptando. Yo creo que lo acabó aceptando. A ver, había igual una terna, igual que hace 5 años que se robaron 2 votos para que quedara la señora Piedra, ahora vuelve a haber una terna, esas 3 personas, a decir, ¿no? Se rumora que era una cercana al presidente, que es la señora Piedra, al expresidente, que es la señora Piedra, otra que es la que era presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que se llama Nacheli Ramírez, y una tercera más que terminaba ahí, creo que con alguna cercanía, dicen, del coordinador Adán Augusto en el Senado, ¿no? Que por cierto tuvo un voto. Bueno, llamó mucho la atención porque vimos cómo días antes, incluso un día previo a la elección, había senadores que se sentían inteligentes y se sentían libres, ¿no? Y decían que no estaban de acuerdo con Rosario. Ahí el Corral. Corral que la reprobaron, ¿Sí? o sea, salió reprobada. Sí. Rosario y Corral decía que tenía que elegirse la más capaz y curiosamente Nacheli había sido la más capaz, había sido la que había sacado la más alta calificación. Y entonces, pues un día antes se decía, se van a rebelar los senadores de Morena. Ah, no, porque a ver, si tú yo leía, y había senadores que de veras se sentían como que si pensaran solos, ¿no? Y las declaraciones eran, no, por supuesto, vamos a buscar a la mejor, y no está ahí Rosario Piedra porque, pues solamente para cubrir como pues una petición, pero no vamos a votar por ella. Y había un montón de indignados. Todos se tragaron sus palabras. Tragaron caca. Y según... Tragaron caca. Ándale, ahí Y sí no hicieron gestos, Ahí. porque fueron a votar sonrientes, Oye. según ellos, convencidos. A eso sabe la caca. Es el arte No, sí, muy de claro. tragarla sin hacer gestos, Sí, muy porque claro. la instrucción fue contundente. Y entonces ese día se dieron cuenta las y los senadores de Morena, pues que no pueden pensar por sí solos, No. que no deben pensar por sí solos. Pero es una tragedia. Más allá de cualquier cosa, Dios no lo quiera, si usted un día cae de manera injusta en manos de la delincuencia y es víctima de la delincuencia, o De un servidor público. O es víctima de un servidor público, de una acusación ilegal, Sí, sí. pues Es no va a una haber quien violación de no va a derechos haber humanos. quien lo defienda. Y los derechos humanos no solo tienen que ver con la justicia, no solo tiene que ver, o sea, ¿dónde quedó Morena y con sus visiones de izquierda que acabaron militarizando el país? Este caso de Chiapas, donde los militares asesinaron a los migrantes el día 1 de octubre, sí. 2 niños, Sí. porque los militares no es su papel está Vigilar. vigilando la parte de la entrada de personas. No le entienden, disparan, los matan y mataron a 2 niños. O sea, pues ahí es a donde tiene que entrar derechos humanos Claro. para saber quién dio la instrucción, por qué le dio la instrucción,
porque militarizar al país tiene esos riesgos. Yo sé que hacen malabares diciendo que no, que el país no está militarizado. Sheinbaum, está militarizado. O sea, tienes al ejército haciendo todo. Cada vez vemos más militares en los aeropuertos, en las aduanas, en los bancos, en todos lados. Entonces, esa señora no debió haber sido la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, y es falso que porque ella defendió de la guerra sucia, su mamá, pues ni modo que aquí vamos a dar títulos nobiliarios, ¿no? Ahora te toca, ahora heredas tú, ¿no? Diana, mi hija, va a ser la candidata porque fue mi hija. Porque pues tú no. fuiste candidata. Pues no. Pobre de mi Diana. Pues no. Pues, la hija de Rosario Piedra, ¿no? Entonces... Oye, lo que llama mucho la atención es que las y los senadores de Morena piensan que piensan. Ya se dieron cuenta que no pueden pensar por sí solos. Incluso qué terrible, porque que haya perdido la candidata de Sheinbaum demuestra que quien sigue mandando al Senado de la República es López Obrador. Y eso es muy triste, porque que a mí la neta sí me dio mucho gusto que tú fueras candidata porque eras mujer y porque es tiempo de mujeres y que evidentemente hay que apoyar a millones de niñas que hoy están, digamos, en la primaria, o a lo mejor desafortunadamente ni siquiera pueden estar en la escuela, de mujeres adolescentes que no saben cómo van a librar esta batalla, digamos, a veces muy complicada, de una menstruación higiénica, en donde, por cierto, hay que exigir ahora con el nuevo presupuesto que pueda haber presupuestos para las adolescentes. Le bajaron dinero a educación, hombre. Sí, terrible. Le bajaron dinero a salud, le bajaron Sí. dinero a medio ambiente, le bajaron dinero, bueno, le subieron dinero, ¿sabe qué? A operar el Tren Maya, porque Tren Maya. promedio creo que hay 6 pasajeros por viaje. Claro. Le vamos a meter 40,000 millones al Tren Maya. Pero digamos, ya que había una mujer presidenta en este país, por fin, después de décadas, siglos, pues qué gandallas que en esta elección, en donde los senadores tenían que elegir entre lo que quería la doctora Sheinbaum y lo que quería López Obrador, las y los senadores hubieran elegido el capricho de López Obrador, que se llama Rosario Piedra Ibarra. Ahora, si no es así, Claudia tendría que investigar qué pasó en el Senado. Porque al menos en el Senado, Adán Augusto le decía a los senadores que era una instrucción. ¿De quién entonces, si no era de ella? Ella sí puede investigar, ella sí puede llamar, así como mandó llamar a cuentas a Monreal con lo de su helicóptero, que dijo, y me van a ver más seguido, tómala. Sí le puso una regañada por el helicóptero. Bueno, pues que mande llamar a Adán Augusto y le pregunte, oye, a ver, ¿quién te dio instrucción si yo no te di esa instrucción, no? O sea, yo no digo que reciban instrucciones, ni de Claudia, ni de López. Ok, que sea autónomo el Senado. Entonces que elijan la más capaz, ¿no? No a la más taruga. Yo sí digo que reciben instrucciones. Bueno, vamos a suponer... Hace 5 años las recibieron y robarse 2 votos O sea, mira, entonces sí había instrucciones. Sí, eso Adán Augusto no creo que se lo haya inventado. O sea, creo que alguien que reporteó muy bien es Denise Merker. Yo le escuché como todos los senadores de Morena decían, es una instrucción y tenemos que votar por Rosario Piedra. Claro. Oye, y el presupuesto, a ver, antes de que se nos acabe, porque ya nos faltan 12, 13 minutos, 15 minutos. El presupuesto, ¿cómo lo ves? O sea, digamos, objetivamente, ¿qué crees que sea lo bueno del presupuesto? A ver, lo bueno del presupuesto es que hay recursos para los programas sociales. Esa es una parte buena. El problema es que si tú no creces económicamente, los programas sociales se mantienen de los que pagan impuestos. Entonces ahorita tuvimos que pedir deuda, 1.4 billones de pesos de deuda. Los programas sociales se tienen que financiar con los impuestos que cobramos sin andar pidiendo prestado. Claro. Ahorita estamos pidiendo prestado. Pedir prestado, pues a rato mi abuelo decía, pide prestado y a rato acabarás pidiendo limosna, porque tienes que pagar intereses. Las calificadoras no ven muy promisorio. Oye, a ver, ¿por qué piensa el gobierno que no va a haber inflación, no tanta, ¿no? O sea, que va a haber menos inflación y que va a haber más crecimiento? Porque eso dice el PPF, el programa, digamos, el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. El proyecto lo hace Hacienda
y de una u otra manera se lo da a los diputados para que lo analicen, pero ya sabemos que los diputados, pues honestamente es que ya no le van a mover nada o casi nada, porque evidentemente no se van a pelear con el Porque gobierno. se les haría un escándalo. Ajá, Si pero entonces, se les hizo un escándalo con lo de la UNAM, porque hay una cobija, esa ya no crece. La asignas, entonces a programas sociales, a las universidades, no te alcanzó, quítale a las universidades, pum, se hizo un escándalo en Twitter y le regresaron. Entonces, Oye, a ver, entonces es para un tema de sí tenemos dinero suficiente, ¿no? Entonces le toca a todos un poquito, pero va a haber un déficit al final del año porque no van a tener esa recaudación. Entonces le van a acabar recortando a todo mundo, por ejemplo, de los más sacrificados son los estados. Porque hay menos recaudación petrolera, le cambiaron el sistema fiscal a Pemex. Oye, y los gobernadores van a estar calladitos, los de Morena, ¿no? Pues los de Morena, yo espero que los de nosotros no, peleen, protesten, pero es un presupuesto centralizado. Entonces le quitan a los gobernadores, prácticamente los municipios ya no tienen dinero, la van a pasar re mal. Le quitan dinero a educación, aún con un crecimiento ficticio, aún con algo que no va a suceder, no vamos a crecer entre el 2 y el 3%, no vamos a crecer. Todos los expertos lo dicen que vamos a crecer 1.4. Entonces ellos simulan que va a haber crecimiento para que haya dinero. Entonces ahorita los diputados se van a repartir el dinero. A ver, a mí me llama la atención varias cosas. Si quieres, vamos ahora sí que por partes. La primera parte, si el proyecto de presupuestos dice no va a haber inflación y va a haber mayor crecimiento y eso no sucede, ¿qué significa para que mi tía lo entienda? Que ahorita te echan la mentira para que no te enojes. Y van a tener que endeudarse, ¿no? Ya se están endeudando. Pero va más. No, te van a acabar recortando. No le van a dar a los municipios, no le van a dar a los gobiernos, seguramente no se va a hacer nada de muchos proyectos. Al final del año que viene, van a estar en los huesos. Ok, a ver. Entonces ahorita te echan el cuento para que todo el mundo esté contento. Pero a ver, fíjate, vamos a suponer, si necesitan dinero, mi lógica o la historia dice que van a seguir endeudándose o van a seguir pidiendo dinero. ¿Te doy un ejemplo de lo que está pasando ahorita? Las empresas piden su devolución de IVA a Hacienda. Ajá. Los están amenazando que no la pidan. ¿Para que no lo pidan? Para que no la pidan. Y si la pidan, los auditan. Ahorita Hacienda no puede regresarle el dinero, que es el dinero de la gente, porque tuvo IVA a favor. Que tiene derecho. Pagó IVA además, que es el dinero con el que financia la operación de la empresa. Claro. Entonces los empresarios están complicadísimos porque no hay devoluciones de IVA. Ahora vámonos a tu segundo tema que hablabas. ¿Qué pasó con lo de la UNAM? Porque yo soy egresada de la UNAM, yo le puse un tuit muy, evidentemente, muy claro y público a este gobierno. Yo estudié en una escuela pública toda mi vida, primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Fui a CU, a la UNAM. Yo sé lo que significa, por supuesto, salir adelante gracias a la escuela pública. Y también lo sabe la doctora Sheinbaum. ¿Qué es egresada de ahí? Porque ahí estudió, ahí hizo su movimiento, ahí creció en términos, digamos, en su visión intelectual, que yo no comparto, pero que ahí lo hizo, ¿no? Y resulta que en el primer presupuesto de egresos de la presidenta hace un recorte. Se incendian las redes sociales el viernes. Por cierto, déjenme hacer un encorchetado. Es la primera vez en la historia que van a entregar, así, llevar el secretario de Hacienda el presupuesto de egresos solamente a Morena, Xochitl. Solamente a las y los legisladores de Morena. Porque en Morena fueron tan individualistas y yo diría tan faltos de pluralidad que no invitaron ni a los del PT ni a los del Verde, pues menos a los del PRI, menos a los del PAN, menos a los de MC. Pero bueno, ese presupuesto que entregaron ahí, digámoslo en lo oscurito, yo digo pobre del secretario de Hacienda, porque lo dejan sin argumentos públicos para poder convencer a millones de mexicanos que son representados a través de los legisladores. No les importa convencer a millones de mexicanos. Ellos creen que es suficiente que te lleguen tus 3,000 pesos mensuales como adulto mayor, que te llegue tu beca de joven construyendo el futuro, que esa te la quitarían si entras a la universidad. Ellos no tienen interés en crecer la matrícula de la universidad. Bueno, no solo le deberían de dar el 3% de incremento, le deberían de dar el 10% para que más estudiantes vayan a la universidad. Ellos no tienen interés en que haya
más estudiantes universitarios, ni en el Poli, ni en la UAM, ni en la UNAM. Les dieron para mantener lo que hay, pero no para crecer. Pero fíjate, entonces, entregan en lo oscurito ahí el presupuesto de egresos y se incendian las redes. Yo sé que pues hay que hacer más cosas además de las redes, pero se incendian las redes diciendo, le recordaron a la UNAM, ¿no? Y la UNAM saca un comunicado oficial, qué bueno que se defendieron así en punto del momento, no esperaron horas. Y hacia la tarde del viernes, que es el 15 de noviembre, que por cierto, ese acto que yo digo, lo hicieron en lo oscurito, es un acto que debiera ser republicano porque además está establecido en la Constitución. Lo que hacen, Xochitl, es que dicen, ay, hubo un error y nos equivocamos. Y efectivamente sí va a haber un aumento en la UNAM. Hacienda les va a dar más dinero a la UNAM. Y yo digo, ¿cómo que nos equivocamos? Pues no puedes hacer un presupuesto donde dices que te equivoques. Y luego me voy a ver todas las universidades, digamos, públicas, y a todas las recortaron. O sea, no solamente le recortaron a la UNAM, le recortaron al Poli, le recortaron a la UAM, como bien has comentado, le recortaron al Cinvestav, le recortaron a un montón de Ciencia y tecnología, a cultura. Sí, ese es por tema, claro. Y aquí es donde nosotros tenemos que valorar, como papás. Queremos un México donde solo nos quedemos con programas sociales o entendamos que merecemos más. Merecemos más escuelas públicas de calidad, merecemos mejor calidad de infraestructura. Se le recortó a medio ambiente, que es para el tema del agua. Bueno, hoy, a ver, fíjate nada más este discurso que de veras es como entre maniqueo y medio loco. Por un lado le recortan a medio ambiente y por otro lado va a decir a organismos internacionales que hay que reforestar el planeta. Pues sí, porque una cosa es lo que dices y otra cosa es lo que haces. A mí me encantaría que se hiciera una auditoría del programa de Sembrando Vida para saber exactamente cuántos árboles han sobrevivido. Y te puedo decir que pues ha sido un programa que... Para lana. Para lana, porque la gente está contenta. Mira, la gente está contenta, pero no se da cuenta que a la larga esto no se va a sostener. ¿Qué sostiene un país? Su crecimiento económico, su generación de empleos, la educación, que esté sano. Mira, una cosa bien chistosa. En ese sentido, yo no he podido encontrar dónde están los detalles del presupuesto. Todavía no, yo he estado buscando en las páginas oficiales, bueno, como no lo tienen nuestros partidos aliados, pues hay que conseguirlo, porque hay que escudriñar el presupuesto, hay que ver a cuánto le dieron a pueblos indígenas, hay que ver cuánto le dieron al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, hay que empezar a ver exactamente los temas de fondo y no solo el macro. Oye, a ver, ya estamos medianamente cerca de cerrar, pero yo quisiera aquí leer lo que nos están escribiendo. ¿Te parece? ¿Alcanzas a leer ahí? Sí. Miren, es que hay mucha gente hermosa que nos está escribiendo. ¿Cuántos llevamos ya, licenciada? En este momento tenemos 3,600 likes. Muchísimas gracias a todos. Eso significa que ¿cuántos views, ahorita las views terminando las podemos checar, pero justo en este momento somos más de 4,000 Oigan, y díganos si personas. nos quieren ver en la noche o nos quieren ver a otro horario y le peleamos aquí a la Raki un mejor horario, porque digo, ya está el invierno, pero ustedes digan qué se les acomoda, si quieren hora de la comida, que creo que tenemos derecho de tanto aquí, pues fuimos de las primeras. Derecho de tanto, somos de las grandes aquí. El derecho de tanto es que cuando venden tu lugar, tú tienes prioridad sobre otros. Bueno, tú eres abogada. Oye, pero además, no es que seamos más grandes que los otros de los programas, solamente que llegamos primero. Llegamos antes. Bueno, díganos qué prefieren, si vernos en la noche, esta hora, ya están tranquilos. Sé que están viendo el partido de Dallas, que no sé cómo va, me supongo que le están dando hasta con la cubeta a Dallas, espero que no, pero mi Cruz Azul va a ser campeón este año, ahora sí. No vamos a entrar en una discusión ni partidista, ni religiosa, ni futbolística. Bueno. Hoy venimos en paz con la familia. Vamos a cerrar. La semana que entra vamos a hablar de 2 temas. Yo les quiero hablar del tema de las cifras de personas asesinadas durante el sexenio de López Obrador, porque por más que quisieron ocultar, llegamos a las 201,000 personas asesinadas, no obstante que tuvo 2 meses menos de sexenio. Sí. O sea, incluyendo seguramente con las que van, ya estaremos en las 205,000 a noviembre, que era su cierre de sexenio. Sí, eso no es una buena noticia, pero quiero decirles, porque ya descubrimos los trucos
cómo ocultaban las muertes aquí en la Ciudad de México, y por eso se dio la impresión de que bajaba la delincuencia y bajaba, y pues la realidad es que no. Siguen ahí está lo de Guerrero, del alcalde, anoche en Cancún, este niño de 8 años en Atempa, en Hidalgo, en Tizayuca, con su papá los mataron, un niño de 8 años, o sea, ya, vamos a hacer un análisis más detallado, todo con cifras, nada de inventar datos, nada de que yo tengo otros datos, vamos a decir la verdad. Oye, dice Ingrid del Valle, este horario está perfecto, dice José Xochitl, eres la mejor. Cristina, ay, se me fue. A ver, venga, gracias a quien está manejando la. Dice. Para el invierno. ¡Ah! Mira qué buena onda. Dice: me gusta a las 7 de la noche, pero en invierno que sea dentro de la casa. Oye, yo me traje mi chamarra porque sí me advirtieron de va a ser frío en el parque. Yo compré un gabán. El hermoso. Fin de semana en Los Pinos estuvo la expo artesanal. Bien bonito. Oigan, muchas gracias, de verdad gracias por todo, a todos. Ingrid, muchísimas gracias por muy amable, por estas palabras. A ver, yo no tengo, mi querida Xochitl, más que decirte gracias. Me dicen que impugne, a ver. ¿Dónde dice que impugne? A ver, ¿quién? Xochitl, tú ganaste impugna. Impugné la elección. Ni siquiera lo que fue evidente, que fue las mañaneras del presidente metiéndose en la elección, fueron sancionadas por el Tribunal Electoral. Ni siquiera la violencia política, cuando el presidente dijo que me había puesto un grupo de hombres, fue sancionada por el Tribunal Federal Electoral. Son unos sacones. Si me están viendo, mi querida Mónica, a ver cuándo vas a resolver lo de violencia política en razón de género. Creo que nunca. Nunca, y eso deja muy mal parada que el tribunal tenga una presidenta mujer y no haya resuelto un tema tan delicado. Entonces, si no resolvieron lo que pudimos probar, lo que había evidencia, imagínate cómo podemos impugnar si ni siquiera teníamos actas que dijeran lo contrario. Los partidos a mí me dijeron, lo que está diciendo el INE coincide con lo que nosotros tenemos. No sé si era cierto, no sé si era falso, pero esa es la realidad. Entonces, si alguien me dejó sola, fueron los partidos políticos y los que no llegaron a cuidar las casillas. Yo quiero decirte, mi querida Xochitl, a nombre de millones de mexicanos que votaron por ti, que estuvieron en una fila, que aguantaron el sol, que aguantaron un montón de horas parados, a nombre de todos ellos, muchas gracias. Se necesita mucha valentía, mucho amor por México, y yo estoy convencida que amas a México y por supuesto que tuviste que vivir muchas cosas que quizá la mayoría de las personas no hubiéramos podido vivir, no solamente en términos emocionales, que de suyo fueron un montón, sino en términos físicos, en términos de entendimiento de una etapa histórica. Qué bueno que fuiste valiente siempre, hay que seguir. Yo cada día me despierto pensando, México merece un mejor gobierno, mis vecinos merecen un mejor gobierno, la familia típica merece un mejor gobierno, y aquí nadie se raja, aquí nadie se rinde, solamente hay que ver para adelante, y a todas y todos en la familia típica, a Carlos Alarraqui, esta oportunidad de volvernos a ver, de volvernos a encontrar, mi querida Xochitl, con tantas personas tan hermosas que nos están viendo y escribiendo. Solamente te quiero decir muchas gracias. Gracias a ustedes por su acompañamiento. Y bueno, ahí el tribunal me sigue mandando multas. Póngale una lana. O sea, es increíble. O sea, a mí me siguen multando y a López Obrador fueron unos sacones porque fueron incapaces de tocarlo ni con el pétalo de una rosa. Entonces, pues ya párenle con sus multas, ¿no? Antes de irnos, pónganle like, por favor. A ver, aquí vamos a tomarnos unos segundos. Pónganle like ahí en su teléfono. Miren, pónganle like, compartan esta transmisión. Muchas gracias por todo. Despídenos. Un abrazo, nos vemos la semana que entra.